Sí, es una situación interesante, inédita, como usted dice, en el sentido de que Rusia y Francia bombardeando el mismo objetivo, circunstancias que hace un mes no se pensaba de esa manera que esto podía ocurrir. Y esto tiene que ver también por el de cuando derriban el avión ruso que estaba cerca de Egipto y que finalmente el Estado Islámico se lo atribuye como parte de su autoría. Exactamente, aquí hay una confluencia de intereses muy clara, ¿no es cierto?, en el sentido de golpear efectivamente a una unidad que demoró mucho tiempo en armarse y se ha armado muy bien, como este Estado Islámico, que como lo hemos dicho, es una industria terrorista de alta rentabilidad, porque se han apoderado de territorios claves dentro de Irak y de Siria, venden petróleo, venden productos agrícolas, intercambian una serie de productos manufacturados ¿Quién también. vende al Estado Islámico y quién le compra al Estado Islámico? ¿Se pueden hacer tratos comerciales con grupos terroristas? Sí, en zonas que ellos controlan, por supuesto, porque Pero ellos tienen controlado parte de Siria y parte de Irak, pero de todas maneras se dice que ellos realizan transacciones comerciales con otros grupos o con otras naciones. exactamente, y son transacciones que ocurren a través de las fronteras, porque ahora hay una gran porosidad en los 800 kilómetros de frontera entre Turquía y Siria, existe ese problema. Ahora, también ellos tienen la facultad de entrar en una negociación con productos a través de las zonas marítimas que puedan controlar. Y en ese sentido usan a Turquía, y en ese sentido también Turquía es un aliado indirecto o directo del Estado Islámico para que siga funcionando. Ahí hay un tema muy complejo. Sí, estamos hablando de una unión por este momento entre Rusia y Francia para derrotar al Estado Islámico. Lo conversábamos también de alguna manera ayer. ¿Por qué potencias tan grandes como Rusia, como Estados Unidos, como ahora Francia, se suma a la Unión Europea? No pueden con un Estado Islámico de estas características, no pueden con este grupo terrorista y sigue funcionando. ¿Cuándo se va a acabar el Estado Islámico? ¿Cuando finalmente capturen a su líder? Es difícil, la pregunta es muy complicada la que está haciendo usted porque en el fondo el ejército árabe sirio, que es realmente el que está combatiendo al ejército islámico en terreno, con tropas de base, con tropas de infantería, por decirlo de alguna manera, llegó al límite y por eso de los ataques aéreos. Entonces la pregunta sería por qué no desembarcan tropas de la OTAN, de Rusia, de Estados Unidos, unidas, Rusia no está en la OTAN de todas maneras, y arrasan con una instalación ahí de 50.000, 100.000 soldados contra un contingente de 20.000, 30.000 o 40.000 soldados que tiene el ISIS. Esa operación de tropas en terreno es muy difícil porque tendría que venir una aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero si lo que se busca es desestabilizar la zona finalmente, ¿por qué finalmente Naciones Unidas no da la autorización para una incursión de estas características? Se le escapó de las manos a Naciones Unidas hace mucho tiempo el tema de Siria y el tema de la lucha contra el terrorismo. Pero al parecer a Naciones Unidas se le escapa todo de las manos. Lo veíamos en los meses anteriores cuando teníamos una catástrofe de proporciones en Franja de Gaza, donde no se hacía nada y ahora tenemos una situación humanitaria con la crisis de la inmigración donde tampoco se hace mucho y ahora esto donde... Hay una debilidad, porque hay una debilidad de la comunidad de naciones. La comunidad de naciones forma la ONU. La ONU no es un organismo en abstracto. La ONU son las naciones del mundo que la conforman. Y son las naciones las débiles, los gobiernos de las naciones, más allá de las 5 o 6 potencias mayores. En realidad, esa pregunta es muy interesante porque tiene que ver con una debilidad en general que está en el multilateralismo instalado en la ONU. Entonces, si los pueblos, nosotros, la ciudadanía, no reaccionan frente a los gobiernos que nos representan, ahí en la ONU tenemos el espectáculo de unas Naciones Unidas bastante debilitadas.